Oli, pues acá Johnny Carmona. Hace mucho no subí un video en mi canal. La verdad es que pues he estado en millones de cosas. Abrí un restaurante, me ofrecieron otro programa en el canal de la Ciudad de México, Capital 21. Entonces ahora estoy de lunes a viernes de 9 a 11 en vivo en la revista matutina llamada Tus Ciudades. Y pues además hago Diversidad CDMX, que pasa todos los miércoles a las 10 de la noche. Y pues lo que salga de La Más Draga, más lo que surja. Entonces la verdad es que mi canal de YouTube lo tengo con mucho polvo. Pero justamente este año es un año importante en muchas cosas. Se cumplieron 40 años de la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México. Y justamente, fíjense que estando sentado en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, presenciando un gran show, justo en el marco de esta celebración de los 40 años de la Marcha del Orgullo, estaba yo viendo Dragatitlán, que le mando un beso a toda la gente, sobre todo a Roberto Cabral, que hizo un gran trabajo en hacer todo ese compendio de talento y de maravilla. Entonces, bueno, pues justo viendo ese programa, bueno, ese show más bien, me di cuenta de muchas cosas, reflexionando sobre mi propia historia con la Marcha del Orgullo, con ser gay en la Ciudad de México y en México. Y entonces de repente así, ¡bam! Bitches, ¿no? Me surgió una cosa que justo es el tema de este video. If you want, it might be more comfortable in the bed. No. Say love me, leave me, let me be lonely. Y justo este video habla de, bueno, más bien el tema así, es hace 20 años salí del closet. Efectivamente, corría el año de 1998 y fue un año que se dieron muchas cosas y salí del closet, ¿no? Entonces, suena muy fuerte y justo por eso a mí también fue como de, te cae, 20 años llevas fuera del closet, viviendo, digamos, como oficialmente como gay, ¿no? Es como que te gradúas y te dan una credencial y entonces vas acumulando años y experiencias. Entonces llevo 20 años de experiencias en la Ciudad de México. Y justo este video es para hablarles un poco de eso, de cómo ha cambiado todo, quizá también un poco como mi propia experiencia de salir del closet y de cómo hace 20 años u hoy sigue siendo un acto revolucionario, un acto valiente, un acto necesario quizá para muchos, para otros no sé. Pero bueno, vamos a dejar en el tiempo un poquito. A 1995 yo tenía 15 años. Ahora sí que como la novela de Thalía, ¿no? Yo así en quinceañera y todo este rollo. Y no había muchísima información, realmente los sitios de internet eran mínimos, había como muchas cosas muy clandestinas. Yo siempre supe que había algo diferente en mí, seguramente ustedes también sienten, ¿no? Y presienten. Y yo creo que todos sabemos dentro de nosotros que hay algo diferente que está ahí latente, ¿no? Yo creo que es inevitable y hay muchas personas que deciden no oír esa voz, no seguir ese llamado quizá a la verdad, a la honestidad, a vivir con libertad. Y digo, está bien también, ¿no? O sea, como que no es tampoco el objetivo de todo el mundo el salir del closet quizá, ¿no? Pero bueno, 1995 yo tenía 15 años, empecé, no había mucha información, yo no tenía mucha información, yo no tenía a quién acudir, no había un instituto de la juventud con juventudes LGBT como para acudir a un conversatorio o a, no sé, a estas pláticas de par a par para decir, oye, pues no sé, yo siento como que los hombres me gustan, me llaman la atención. De repente llevo como 3 años viendo más a los bailarines de Thalía que a Thalía. Entonces había muchas cosas en mi cabeza. Yo básicamente lo que quería era como darme cuenta y
y estar seguro que yo no estaba ni loco ni enfermo, ni nada estaba mal conmigo, ¿no? Entonces fueron momentos muy complicados. Afortunadamente había un par ahí de cosas, por ejemplo, me acuerdo un par de programas de radio que yo escuchaba con las cobijas así cubriéndome y era como toda esta parte de... Me acuerdo que se llamaba, creo, Al Desnudo, y era un programa nocturno y escuchabas a una sexóloga con una voz maravillosa guiándote y hablando de cosas. Empecé a oír sobre homosexualidad, sobre bisexualidad, sobre lesbianismo, sobre muchas cosas que no existen en los libros en la escuela, que tus papás no hablaban de ello, de eso contigo. O sea, había muchas cosas que de repente decías, ¿dónde me informo de esto? ¿No? Fueron 3 años muy complicados, pero muy paso a pasito llegaré. Anabel Ochoa también con sus consejos me ayudó mucho. Hablo de ella como si fuera mi amiga, pero no, ni la conocí. Pero mucha de su información me ayudó muchísimo. Y también diálogos en confianza del Canal 11. La verdad es que un par de programas sí tenían que ver con sexualidad y pues sí, me interesaba mucho verlo, porque en realidad nunca fue un proceso en el cual yo tenía a alguien al lado, ni mayor, ni de mi edad, ni nada como aconsejándome por aquí, por allá y demás. O sea, no había blogs en YouTube, ¿saben? De claro, qué hacer cuando tienes que salir del closet, o cuando eres diferente, o si te gustan los niños. Entonces, sí fue... Es decir, tengo 38 años, ¿no? Y habrá gente que diga, te cae, te ves de más, o te cae, te ves de menos. No sé, el punto es que sí ha pasado mucho tiempo en ese sentido, y afortunadamente creo que nuestro movimiento, al menos en la ciudad, ha avanzado mucho, la información ha avanzado muchísimo. Hoy tú tecleas salir del closet en YouTube, bueno, existe YouTube, ¿no? Y hay un montón de cosas de gente como yo que estamos compartiendo nuestra experiencia y estos testimoniales de ayuda, de apoyo y de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí estaba difícil en ese momento. Sí estaba cañón. Yo después les digo, 3 años de leer libros, por ejemplo, leí un libro que me marcó muchísimo, que después se convirtió en una película que se llama No se lo digas a nadie, de un autor peruano llamado Jaime Bailey. Era un libro muy... En ese momento me parecía sórdido, oscuro, escandaloso. Yo decía, esa es la vida gay, no la quiero, ¿no? O sea, era como un tema muy... de un chavo que estaba descubriendo su sexualidad en Perú, con todos los tabúes, con muchas cosas en la clase media alta de Perú, y huían, y había drogas, y había promiscuidad, y entonces yo decía, no, qué horror, ¿no? Porque pues al final uno te adoctrina un sistema heteronormado en el que pues no está padre ser así. Entonces tú estás luchando con... pues no está padre ser así, pero no tengo de otra, porque esto es lo que está adentro de mí. Entonces, ese es un punto, ¿no? Que de repente es cuando escuchas la canción Reflejo de Mulan, entiendes realmente que es una canción para salir del closet, ¿no? Porque es como, no me veo en el espejo y no hay como una contraparte donde realmente me pueda identificar, ¿no? Cuando dice cuándo será el momento en el que realmente me vea, ¿no? Y ese es un punto real. O sea, yo había muchos momentos de mi vida en el que yo me veía al espejo y yo no podía verbalizar que era gay, ¿no? Yo de repente fue como, pues me gusta todo, me gustan las mujeres y los hombres y digo, este argumento no es para justificar todos los tabúes sobre la bisexualidad, que no, la bisexualidad existe, pero sí hay un momento en el que al menos de mi parte yo sí sentí que era bisexual. Y después entendí que no, y luego mi sexualidad se ha expandido en muchas otras situaciones, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Entonces en 1998 por fin concluí, como que cerré varios libros, ¿no? Terminé de escuchar el programa de radio y dije, estoy listo, soy gay. Y me vi al espejo y lo logré. Pero entonces ahora era como un gay de teoría, ¿no? O sea, yo decía, no, pues sí, ahora te falta un examen final de campo, ¿no? Ya nunca había besado a un hombre, nunca había pasado nada de nada. Entonces era muy, muy chistoso. También me acuerdo que en algún punto abrí una revista que me parece que todavía por ahí existen los puestos de revistas, que se llama Tiempo Libre, que es una revista que está impresa en papel Revolución, y tenía una sección de cosas gays, tantos anuncios de ocasión como a bares, antros y demás. Y me acuerdo que con una amiga
me decidí ir a un bar gay, ¿no? Y también fue como muy atemorizante. Además, miren, yo la verdad es que crecí en una burbuja llamada Ciudad Satélite, como un cuento de hadas, ¿no? Vivía como en Andalasia, yo así en Giselle, y no me enteraba de muchas cosas, o sea, no vivía como en una torre, color de rosa, todo bonito, todo lindo, pero yo no supe de muchas cosas, ¿no? Y por un lado, qué padre tener una adolescencia, pubertad, niñez, como muy inocente, muy fuera de muchas cosas, pero también luego de repente es como ir descubriendo el mundo ha sido una cosa bien interesante para mí en estos justos 20 años, ¿no? Porque sí, los primeros 18 años de mi vida fueron como así casi, ¿no? Pero digo, no lo reprocho, es parte de mi historia y lo vivo y está padre. Pero sí hay un punto en el que de repente dije, bueno, necesito saber, ¿no? Y así como Pocahontas de ¿qué será? Quiero saber. Entonces es un tema muy, muy chistoso, muy interesante. Y long story short, pues terminé besándome con un compañerito de la prepa que fuimos a una kermés muy famosa, porque además nosotros somos una prepa católica, ¿no? De padres josefinos, ahí en Echegaray. Entonces, fuimos a esta kermés un año después de haber salido de la prepa, porque bueno, yo salí de 17 años de la prepa porque soy un niño adelantado, pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo tenía 17 años cuando salí de la prepa y ya llevaba como pues casi un año completo de haber salido. Regresamos a la prepa, a esta kermés famosa, y estando en la kermés yo ya sentía cositas, ¿no? Entonces hubo un momento que la conversación llevó a insinuar pues que me gustaban los hombres. Él también insinuó que pues de alguna manera estaba como en la misma página que yo, y entonces yo me ilusioné. Y me acuerdo que él iba manejando su auto, íbamos por Echegaray, y un momento se paró y me besó y sentí increíble, me rozaba su barba. Y digamos que es el segundo beso de mi vida, ¿no? Porque el primer beso fue con una chava a los 12 años en la secundaria, en 1992, que además cuenta la historia que le pagaron para besarme, pero bueno, esa es otra historia. Y sentí mariposas y sentí como una explosión en mi cabeza y dije, sí, confirmo, soy gay, ¿no? Entonces, se arranca, sigue caminando, y entonces pasamos otro tope y le dije, párate por favor, porque ahora yo soy el que te quiero besar. Y ya, y bueno, terminamos muy mal y pasó mucho tiempo. Hoy afortunadamente tenemos una relación muy civilizada, me cae muy bien, está casado, yo también, pero lo vi hace como menos de 6 meses y me dio mucho gusto verlo. Es alguien que le debo como el haber descubierto de manera física, de manera en el terreno de campo, el confirmar que soy gay, y la verdad es que ese es un recuerdo bien interesante y bien padre, y bueno, pues será ese como primer beso de juventud, ¿no? Pero bueno, el punto no era tanto esto nada más, sino el cómo ha evolucionado el salir del closet y cómo hemos avanzado en el movimiento LGBT en estos 20 años, ¿no? Porque igualmente les decía yo, de repente, ya que sabía, ya que había probado, ya que muchas cosas, iba por la vida y me gustaba como intercambiar estas miradas. De repente también ese año, bueno, esa época, ¿no? Ese fin de siglo, 98, 99, 2000, estaba esta película de Entrevista con el vampiro, y me acuerdo que hay un punto en tanto el libro como la película que Louis, el personaje de Brad Pitt, habla sobre cómo en la calle con solo mirarse se identifican sin decir nada, ¿no? Entonces era un poco como, me sentía un poco vampiro, y creo que eso se conecta también con un libro que me sirvió muchísimo también para entender la dinámica de ser gay, que es un clásico de Luis Zapata, que es El vampiro de la colonia Roma, que es muy chistoso, como yo sin tener como esa referencia también me sentía yo de repente como Louis, como estos seres mágicos y elegantes y que se pueden identificar con solo verse sin decirse nada, ¿no? Y creo que eso había descubierto yo el cruising, sin
como, bueno, yo creo que en esa época y mucho antes, ¿no? Yo creo que estaba yo en la fila última del cruising, ¿no? Entonces fueron momentos muy inocentes, de mucha adrenalina, de mucho entender cómo era la situación. Yo ni por aquí me pasaba ir a una marcha del orgullo. Digamos que durante los primeros años me angustiaba mucho el que se me notara, ¿no? O sea, de repente era como si joteas mucho, o consideraba un halago el que me dijeran, ah, eres gay, no se te nota, y yo me sentía súper hinchado, ¿no? Digo, creo que también, al menos mi historia de 20 años ha sido el irme desembarazando de enseñanzas obsoletas de mi familia, enseñanzas obsoletas de la sociedad, todas estas capas de heteronormatividad binaria con la que nos van adoctrinando, ¿no? Entonces, como que empiezas, los primeros años al menos de mi historia son como que voy a ser gay pero que no se note, ¿no? Y voy a ser gay decente, y voy a ser gay respetable, y voy a ser gay pues no visible, ¿no? Entonces, mucho de lo que de alguna manera te vas eliminando como este estigma propio de puedo o no ser femenino, quiero o no ser masculino. Digo, al final también hay muchas cosas en también esta colita de los años del 98, del 99, ¿no? Musicalizado por el fabuloso Ray of Light de Madonna, o Believe de Cher, ¿no? Sí estaba como, pues todavía estábamos muy como en una sola forma de ser gay, ¿no? Will and Grace y todo este rollo que de repente dices, pues no hay una sola forma de ser gay, ¿no? O sea, gay, pulcro, blanco, clean cut, white perfect, con su suétercito y su casa perfecta, con un exquisito gusto para decorar, con un exquisito gusto para vestir, con exquisito gusto para los vinos y para todo, y viaja a Nueva York y no sé, o sea, como que afortunadamente quizás siempre me llamó la atención otras cosas. Digo, hablando de Nueva York, para mí una serie que me marcó muchísimo fue Sex and the City, y Carrie Bradshaw sobre todo, que fue un personaje, que es un personaje que dirige muchas cosas de mi vida, que en algún punto yo vi con los ojos de este tamaño, de 18, 19 años, Sex and the City. Yo decía, yo quiero ser como Carrie Bradshaw. Y no sé, de repente tampoco quise, porque tampoco había como íconos gays que seguir, ¿no? O sea, como quiero ser como Adam Lambert, o quiero ser como Andy Cohen, o quiero ser como alguien más, ¿no? O sea, no existía en ese momento como tanta gente fuera del closet como para que te dieran ganas de ser o emular a esas personas. Afortunadamente también en 20 años han salido un montón de personas del closet, y hoy desde la política, la música, el teatro, el arte, hay mucha gente gay abiertamente que vive feliz, exitosa, y que dices, puedo ser, o me gustaría tomar esto de esta persona, o me gustaría tomar esto de otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el gran cambio fue un poco como lo cibernético, los chats, los lugares de América Online o chat.com, o todas estas cosas que de alguna manera había estos chat rooms, y entonces entrabas y decía hombre por hombre o men for men y esas cosas, y empezabas a conocer gente. Surge por ahí Gaydar, ¿no? Que en Gaydar, digamos que del 2002 al 2004 conocí a mucha gente trascendente de mi vida. O sea, amigos queridos de hoy los conocí en Gaydar en 2003, 2004. Incluso a mi esposo nos conocimos en Gaydar en 2004, ¿no? Entonces, todo este rollo de la interrelación, de interrelacionarte, de conseguir a este contacto o este otro contacto, sí, las redes de alguna manera se volvieron cruciales, al punto que hoy pues las apps, ¿no? Como Scruff, como todas las que conocemos, pues de alguna manera han acercado a la gente gay con esta geolocalización que tenemos, pero también han matado un poco como la adrenalina y el gustito por el cruising, ¿no? De ir a un lugar y conocer a otra persona, verse, intercambiar miradas y demás. Entonces,
pues sí es como completamente diferente, pero bueno, esa es parte también de la evolución de estos 20 años que llevo fuera del closet. Y bueno, regresando a lo de la Marcha del Orgullo, que pues sí, no había ido, y no, o sea, ni por aquí me pasaba, porque, les digo, yo viviendo en Ciudad Satélite era como que no me enteraba de nada, vivía, les digo, en un cuento de hadas perfecto, entonces no tenía yo a qué salir al mundo quizá, ¿no? Fue hasta que se dio una oportunidad laboral de mudarme de país, no solamente de mi casa, salir de casa de mis papás por primera vez, sino también mudarme de país. Me fui a Francia a trabajar del 2005 al 2006 como asistente de idioma, y cuando acaba el programa, en 2006, me voy a Madrid con la intención de mudarme a Madrid. Tenía ya 26 años, muchas ganas de ser independiente, de vivir fuera de casa de mis papás y todo este rollo. Mis papás también se acaban de divorciar, entonces era todo un tema. O sea, empiezo a hacer amigos ahí en Madrid, gays obviamente, en Chueca, y me dicen, oye, que ya viene el orgullo, ¿no? Y digo, pues como cualquier niñito bobo, clase media, ¿no? O sea, en México no lo hago, pero pues en Europa sí, ¿no? O sea, no me subo al metro en México, pero en Europa sí. No voy a la Marcha del Orgullo en México, pero en Europa sí. Y me acuso de ser un niñito bobo de clase media, porque qué horrible hacer eso, ¿no? Afortunadamente ya pasaron 11 años de eso, 12 años de eso, entonces bien vale la pena decirlo, y que afortunadamente ya por muchos principios de coherencia he dejado de ser pues así, porque ni funciona ni sirve, y creo que parte de la esencia de la vida es evolucionar. Pero bueno, en julio de 2006 fui a mi primer Marcha del Orgullo en Madrid, ¿no? Estaba muy en boga American Apparel, entonces me acuerdo que fui en unos calzones rojos con unas calcetas rojas y una playera verde. Iba muy como de la selección mexicana, no sé por qué, ni me acuerdo por qué tomé esa decisión, pero bueno, yo caminé Madrid, las calles de Madrid en el Orgullo con calzón. Y fue muy interesante porque recuerdo que hubo una promulgación, una proclamación en una plaza ahí en la Puerta del Sol, y hablaba sobre los derechos del matrimonio, sobre muchas cosas en 2006, y yo me acuerdo que decía, pues primero tengo que conseguir con quién casarme, ¿no? Aunque justo en ese momento, digo, ya habían pasado pues casi 10 años de haber salido del closet ya, y yo seguía sin haber planteado en mi vida el matrimonio, porque en cuanto salí del closet en el 98, yo asumí que había muchas cosas que no eran para mí, ¿no? Entonces, como que te vas acomodando y diciendo, bueno, pues esto no es para mí, a otra cosa mariposa, ¿no? Que también es una actitud fea, conformista, que me acuso, vuelvo a decir, el niño baboso, clase media, de Satélite, que pues no le interesaba mucho como alzar la voz y decir, bueno, si no es para mí, ¿por qué no es para mí? Pero bueno, el despertar viene en otro momento. Entonces estoy en esa marcha, regreso, no se da el vivir en Madrid, y regreso al DF en ese momento. Me mudo de casa de mi mamá, me voy a casa de mi mejor amigo de entonces, que después nos odiamos y que ahora afortunadamente hemos retomado el camino y lo quiero mucho. Y retomo una amistad que inició en 2004 con mi ahora esposo, ¿no? Entonces, en 2007 nos mudamos juntos en plan roomies. Ahí se da el amor, nos enamoramos uno del otro, ya viviendo juntos. Y bueno, desde marzo de 2007, en donde empezamos bueno, más bien desde enero de 2007 hasta el día de hoy, pues estamos juntos y pues ha estado increíble. Ojalá que la vida y el universo nos concedan más años juntos, pero el tema es que justo a su lado he aprendido mucho. Él definitivamente venía de otro contexto, en el sentido estricto de él era mucho más aguerrido, él era mucho más, digamos, outgoing, o sea, salido. Él sí conocía bares, él sí conocía puntos de encuentro, él sí conocía muchas cosas que yo la verdad es que apenas se había leído sobre ellas o había visto películas sobre ellas, y simplemente yo decía, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, afortunadamente, como muchas cosas en la vida, y eso es una de las cosas que agradezco de estar con Carlos, es un tipo súper inteligente, muy objetivo, con mucha experiencia de vida, a la cual yo de alguna manera me he ido como esponjita absorbiendo, ¿no? Y adecuando todo ese compromiso y todo ese conocimiento a mi propia vida, ¿no?
De hecho, creo que nuestra vida es un poco como Giselle y Robert, ¿no? O sea, yo venía de un cuento de hadas, yo no me enteraba de nada, yo no sabía ni siquiera que eran muchas cosas, y me vine a enamorar y a casarme con el más cínico y objetivo de la ciudad, ¿no? Entonces, este choque entre nosotros dos ha sido bien interesante, y mucho de lo que hoy en mi vida ha evolucionado, mucho de lo que ya no soy ese niño bobo que no le importaba nada más que su burbuja, es gracias a él, es gracias a convivir con él, es gracias a que él obviamente había ido a un montón de marchas más antes de conocerme, y justo ese año fue como de, oye, pues vamos a la marcha, y fue, pues sí, y además en el momento en el que me lo dijo, yo de repente dije, pues sí tengo que ir, porque ya fui a Madrid, o sea, no voy a caer en ese juego idiota de en Europa sí lo hago, aquí no. Justamente también regresaba yo, cuando regresé yo no tenía auto ya, se vendió en el divorcio. Y lo mismo, o sea, ¿cómo voy a andar sin auto? Pues igual que andabas en Europa, sin auto, en metro, caminando, en vías alternas, ¿no? Entonces también desde ese punto, desde 2006 que regresé a la Ciudad de México hasta hoy, no he tenido auto. No está en mis planes volver a tener auto, la neta, vives muy bien sin ese cacharro que nada más te esclaviza y te angustia y te saca dinero, pero bueno, ese es otro tema. Y a partir del 2007, solo una vez que por una situación de ir a la boda de una amiga que quiero mucho, no fuimos, ininterrumpidamente hemos ido a las marchas del orgullo, y han sido experiencias maravillosas de visibilización, de estar presentes, de alzar la voz, de ser parte de un proceso que hoy para mí es una necesidad, el hecho de decir, bueno, pues si hay una atención que ustedes amablemente me otorgan, viene una responsabilidad, como dice el tío Ben, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad, y viene una responsabilidad de pues alzar la voz y decir, bueno, si yo vivo en una burbuja de privilegios, si hoy yo estoy casado, si hoy yo puedo ser yo, si puedo salir a la calle y celebrar todo lo que significo, pues también tendría que ser la realidad de más personas, ¿no? Y que si bien les puedo contar que me puedo estar toda una vida, pero de estos 20 años de haber salido del closet, de cómo hemos evolucionado, de cómo nos hemos ido interrelacionando desde simplemente en la calle a estar en las apps y de manera geolocalizada, de cómo cada vez más en 20 años he visto gente que se besa en la calle, gente que se agarra de la mano en las calles, gente en el metro teniendo un momento de intimidad, en el cine, yo mismo de repente a mis primeros liguecitos, mis primeros novios me daba así como oso besar a la gente en la calle, me daba mucha pena, mucha tristeza, mucho, sí, miedo. Y hoy en cualquier lado digo, tampoco soy así como melosísimo y demás, porque pues también así somos, o sea, yo no soy encimosísimo y Carlos menos, pero sí compartimos un par de kikos, como se diría, ¿no? De besos en la calle, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante cómo hemos evolucionado en estos 20 años, cómo la Ciudad de México se ha transformado, cómo hoy hay una declaratoria de ciudad amigable, que no es necesariamente gay friendly, porque gay friendly únicamente aplica a la parte turística y comercial, sino la ciudad amigable tiene que ver con que hay instituciones y herramientas legales específicas para la comunidad LGBT y que están ahí. Hay la posibilidad de cambiar el acta de nacimiento. Yo acabo de afiliar a Carlos al Seguro Social, entonces hay muchas cosas que hemos logrado que no es la meta, no hemos acabado, no hay un momento en el que podamos decir pues ya se terminó esto, ¿no? Hay transfeminicidios, hay homicidios, hay crímenes de odio por gente que simplemente es quien es. Hay gente que sigue teniendo homofobia, transfobia, lesfobia, bifobia, todas las fobias, y sigue acabando con sus vidas. Entonces creo yo que sí es digno de celebrar 40 años de la marcha, 20 años, por ejemplo, yo de haber salido del closet, pero lo único que nos hace, y hablo desde mí, nos hace reflexionar y poner en perspectiva todos los logros que hemos tenido, cómo hemos evolucionado en estos 40, 20 años, 10 años, 5 años, 6 meses, ¿no? Cada quien. Pero es bien importante tener presente la historia, pero que sea como este combustible que nos catapulte hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo hoy los invito a reflexionar sobre cuánto tiempo llevan fuera del closet o cuánto tiempo más quieren pasar dentro del closet,
Porque realmente el gritarle al mundo tu verdad, el decirle soy esta persona y no tienes que imponerme ningún esquema heteronormado binario para que yo decida sobre mi propia vida y sobre mi cuerpo, es bien, bien importante. Yo sé que hay mucha gente que desgraciadamente estar en el closet es una estrategia de supervivencia, de conservar tu trabajo, de tener integridad física, pero justo también por eso estamos muchos afuera, visibles, exigiendo cosas o simplemente siendo, para que cada vez más estos efectos nocivos y negativos de mantenernos en el closet, de mantenernos en un rincón en la sombra, se dejen de normalizar y sea cada vez más importante el derecho de todos a ser gays, lesbianas, trans, no binarios, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, así es, un poquito rápido, estos 20 años fuera del closet. Les agradezco mucho, ya saben, yo siempre estoy ahí tratando de contestar sus comentarios en Instagram, sobre todo en Twitter, en Facebook y pues también aquí en la caja de comentarios, ¿no? Si quieren, ahí podemos consultar. Definitivamente nuestro país y nuestra Ciudad de México no son los mismos que hace 40 años, pero nos falta muchísimo. Muchas gracias y pues a ser nosotros mismos. Les mando un beso. ¡Mua!